Legión del Turia. Buenas y bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. En este segundo vídeo, para aprender a jugar al juego de escaramuzas de Star Wars Shatterpoint, vamos a hablar de conceptos importantes como es la activación. Hablaremos del movimiento, hablaremos de los combates y al final del vídeo comentaremos otra serie de conceptos más cortitos pero que son importantes, como por ejemplo los estados, las reglas especiales. Hablaremos también de la cobertura, de la línea de visión o de los elementos de escenografía. Así que si os parece, no vamos a detenernos mucho más aquí y vamos con ello. Empezamos el vídeo hablando de las activaciones. Si recordáis un poco, en el anterior vídeo comentamos que una unidad en Star Wars Shatterpoint se activa cuando se revela su carta desde el mazo de órdenes, ¿vale? Aunque también tenemos la opción de que esta carta estuviese en la reserva y en vez de coger carta del mazo podríamos utilizar la carta de la reserva. Pongámonos en la situación en la cual Rex acaba de ser desvelado del mazo de órdenes. Bueno, en el juego las activaciones se llevan a cabo de manera alternativa, es decir, nos vamos alternando con el contrincante. Recordad que la primera activación, el primer turno, lo inicia el jugador que tiene la iniciativa y después de acabar las acciones o las activaciones con ese personaje, con esa unidad, sería el jugador contrario quien cogería de su carta del mazo de órdenes, la desvelaría y jugaría en ese caso con la unidad que haya salido. Bueno, en este juego las acciones posibles que podemos llevar a cabo durante nuestra activación son las que estáis viendo en la pantalla. Tened en cuenta que las unidades solo pueden realizar hasta 2 acciones durante su activación. Tenemos movimiento, concentración, combate, recuperación o ponerse a cubierto. Bueno, el movimiento, simplemente comentar que para mover en el juego utilizamos, como ya dijimos el otro día, 2 reglas, ¿vale? La de avanzar, que es la que tiene la flecha completa, y la que tiene la flecha así como en trozos. Esta sería la regla que se utilizaría para correr, pero más adelante ya veremos que también se utiliza para trepar, para saltar y para más cosas. Eso sería una acción de movimiento. Yo cojo con mi personaje, pongo la regla y muevo. En este caso he avanzado. Si quisiera correr, pues cogería la regla de correr, ¿vale? Luego ya comentaremos un poquito al detalle qué es lo que ocurre con las unidades que son de varios personajes. Después tenemos la acción de concentración. En ese caso, cada personaje de la unidad añade un dado extra a la próxima tirada de ataque de esa activación. Es decir, si yo me concentro con Rex, cuando haga un ataque, nos venimos aquí a Rex, por ejemplo, está disparando a distancia, Rex dispara con 7 dados. En este caso, el próximo ataque de esta activación, esto no se guarda para las siguientes, ¿vale? Esto es de ahora, para esta activación. Es decir, por ejemplo, mi primera acción, yo me concentro, mi segunda acción, disparo, ¿vale? Eso sería un ejemplo de activación completa. Entonces, en vez de 7 dados, tiraríamos 8 dados. En el caso de las unidades de varios personajes, como es el caso de los clones de la 501, también tirarían 7 dados a distancia y tirarían 7 más 1, 8 con este, haríamos la tirada, el otro defendería y luego el otro haría también la tirada. Combate. Cada personaje de la unidad puede efectuar un ataque. Pueden ser a distancia, pueden ser cuerpo a cuerpo. Más adelante explicaremos las diferencias y los límites para hacer cada una de estos dos ataques, digamos. Podemos hacer uso de una capacidad, ¿vale? Recordad que había algunas capacidades que tenían la palabra acción al principio de ellas, ¿vale? Es decir, no tengo por aquí ninguna porque creo que de hecho aún no ha salido ninguna, pero por ejemplo, imaginaos que Rex tuviese maniobra defensiva, que veis aquí en la pantalla, y aquí pusiera acción 2 puntos, es decir, para hacer maniobra defensiva habría que gastar una acción, una de las 2 posibles de la activación de Rex, de manera que eso es lo que entendemos por capacidad, cuando haya acción 2 puntos. Otra acción posible es recuperación. Cada personaje de la unidad podrá curarse y el personaje puede retirarse un estado o 1 de daño. Es decir, en este juego, cuando veis el icono este de una especie de cruz un poquito desviada y tal, este icono significa curarse, recuperación. Y podrás quitarte un punto de daño de la carta o un estado, ¿vale? Ya veremos más adelante que esto es importante. Ojito, porque esto no está limitado a la unidad que se está curando. En el juego, cuando hay una recuperación, te recuperas a ti mismo o a una unidad aliada que esté alcance 2. Es decir, si Rex por lo que sea se recupera,
si los clones de su equipo, de su fuerza de combate, están alcance 2, podrían también ellos curarse en vez de hacerlo Rex. Y recordad, quitarse un punto de daño o un estado, de los que hay, que luego más adelante en el vídeo comentaremos todos. Por último, podemos ponernos a cubierto. Somos empujados una distancia de 1 y a continuación obtenemos un token de resguardo. Lo mismo, los tokens de resguardo luego los comentaremos más adelante en el vídeo, ¿vale? Lo único que voy a hacer ahora es ejemplificarlo para que veáis cómo funciona si encuentro un token de resguardo, ¿vale? Imaginad que Gar Saxon se quiere poner a resguardo. Pues nada, lo que haría es moverse 1, que recordad que es el lado corto de todas las reglas, o en el caso de la de Dash sería este, ¿vale? Es decir, se mueve 1 y gana, en la carta pondríamos un token de resguardado. Esto sería ponerse a cubierto. Lo dicho, chicos, no hay mucha complicación. Estas son las acciones posibles que podemos llevar a cabo durante nuestra activación, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta algún detalle. Las unidades solo pueden hacer cada una de las acciones una vez por activación. Es decir, en este juego eso está muy limitado. Yo no puedo, por ejemplo, con Rex muevo y luego vuelvo a mover. No, ¿vale? Porque tú de la tabla has gastado ya movimiento, por lo tanto en esta activación ya no vas a poder mover. Y eso significa, por ejemplo, que yo ahora muevo y luego digo, no, he movido pero yo ahora quiero correr. No, ¿vale? Porque correr está dentro del movimiento, como bien lo veis en el icono, entonces no podríamos llevarlo a cabo. Sí que podríamos, por ejemplo, mover y concentrarnos, mover y combatir, lo que hemos dicho antes, concentrarnos y combatir, o ponerte a cubierto y luego recuperarte. Es decir, solamente se puede llevar a cabo 2 acciones y esas 2 acciones no se pueden repetir. Tiene que ser una de cada de las que tenéis en la tabla. También tenemos que tener en cuenta que si una regla especial o una capacidad nos otorga una acción, esta no contará dentro de las 2 acciones posibles que podemos hacer durante nuestra activación, ¿vale? Por ejemplo, a ver que veo algún ejemplo por aquí. Mira, en el caso de maniobra defensiva, que es una regla común a los clones, más o menos, gastaríamos un token de fuerza para poder correr, y si algún personaje corre, gana un token de resguardo. Es decir, yo en mi activación, gastando fuerza, podría hacer esto, que sería un extra. Es decir, de mis 2 acciones, esta se añadiría, no le restaría a una de las 2 acciones. Siempre que tengáis alguna duda, os recomiendo que os vayáis a esta tabla. En esta tabla se queda explicada lo que es la secuencia de activación, ¿vale? Esto lo tenéis también en el reglamento, tanto en inglés como en castellano, y en la descripción del vídeo os hemos dejado un enlace donde os dejamos una hoja con todo este tipo de tablas para que tengáis a mano mientras jugáis, siempre que os surjan dudas. Bueno, la secuencia es muy fácil, ¿vale? Es decir, me toca activar, pues primer punto, activar la unidad revelada del mazo de órdenes de la reserva o gracias a la carta de Shatterpoint. Eso es lo que hemos comentado. A partir de ahí, resolvemos los efectos que tengan lugar al principio de la activación. Si una unidad está herida, lo primero de todo es darle la vuelta al token de herida al lado de lesión, retirar todos los daños y retirar un estado. No os preocupéis, que esto lo comentaremos más adelante cuando hablamos de personajes heridos y derrotados y todo. Retiraremos los tokens de resguardo y resolveremos las capacidades tácticas. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que esto hay que verlo de manera visual. Lo dicho, yo revelo al Capitán Rex. Activo esta unidad, ¿vale? Punto 1. Punto 2. En el caso de que Rex, por ejemplo, que está aquí, vamos a bajar la cámara y lo veis mejor. Si aquí está Rex y Rex tenía un token de resguardo o Rex tenía algún token de herida que no os encuentro por aquí, vale, imaginaos que Rex está en esta situación, ¿vale? Tenemos aquí 5. No os mareéis porque esto lo voy a explicar más adelante, pero quiero que lo entendáis, ¿vale? Si Rex está así y acabamos de empezar con su activación, antes de que lleve a cabo sus 2 acciones, lo de mover, disparar, concentrarse, resguardo y todo esto, este tipo de cosas hay que hacerlas antes, que sería quitarle todos los toques de resguardo que tenga. En el caso de que esté herido, se quitarían todos los toques de daño, incluso un estado, y le daríamos el token, la vuelta al token de herido, de manera que quedaría lesionado, ¿vale? Y en el caso del Capitán Rex, como tiene una habilidad activa, una habilidad táctica, perdón, la activaríamos. Y en el caso de Rex, fijaros, al principio de la activación de esta unidad, elegiríamos un personaje de esta unidad o otro de la República Galáctica y podrá correr y recibir un token. Por lo tanto, cuando yo active a Rex, antes siquiera de hacer sus acciones,
Él mismo o otra unidad, alcance hemos dicho, a ver, no hay ningún alcance, cogería con estos, por ejemplo, y correría, ¿vale? Corremos, este corre, este si quiere corre o no corre, lo que quiera, y a continuación sobre su carta, que está por aquí, colocaríamos un token de resguardo, ¿vale? Eso, fijaros que eso ha acontecido antes de que el propio rec se active, que es el paso 2. Además aquí habría que resolver los efectos de jugador, siempre empezando por el primer jugador, el jugador activo, y luego resolver los efectos que no dependan de un jugador, y el orden lo elegirá también el jugador activo. El punto 3 de la secuencia ya es hacer sus dos acciones y sus capacidades o reglas especiales. Entonces, aquí es donde Rec se tiene que decidir si mover y combatir, si combatir, concentrarse, si lo que hemos dicho, las que están en la tabla que hemos visto previamente. Y por último, cuando ya tenga finalizada la activación, en ese momento ya se resuelven los efectos de jugador y que no son de jugador que ocurren al final de la activación, ¿vale? Yo creo que la secuencia es bastante sencilla. Primero se activa, se resuelven todos los efectos, entre ellos retirar los tokens, las habilidades tácticas y cambiarte si estuvieses herido. Luego activa el personaje y por último se resuelven los efectos que tienen lugar al final de la activación. Vamos a comentar un pequeño detalle con respecto a las unidades que están formadas por varios personajes. Recordad que para saber si una unidad tiene varios personajes, esto queda indicado en esta parte de la carta de unidad. En este caso, veis que tenemos dos iconos, por lo tanto se entiende que la unidad está formada por dos personajes, en este caso, dos peanas. Bueno, tened en cuenta que cuando estas unidades realicen una acción, de las dos posibles que tienen en la activación, todos los personajes que formen parte de la unidad pueden realizar la misma acción en el orden que ellos prefieran. Entonces, pongamos por ejemplo que yo saco carta del mazo y me toca activar a los soldados clones de la 501. Bueno, lo primero que tengo que hacer, ya hemos visto en la secuencia, es los activo, resuelvo toda esta serie de efectos de quitarme tokens de resguardo, heridas y todo eso, y ahora ya me toca llevar a cabo mis dos acciones. Iríamos a la tabla que hemos comentado previamente y decidimos, por ejemplo, pues vamos a mover, porque tenemos que llegar, yo que sé, a un objetivo que está aquí, entonces vamos a mover. Puedo elegir con cuál de los dos personajes mover primero o llevar a cabo la acción que fuese. En el caso de disparar, si es disparar, pues ya nos vendríamos a la carta de postura y diríamos, vale, pues voy a disparar 7 dados. Pues disparo con este 7 dados aquí y luego con este otros 7 dados aquí. Es decir, cuando un personaje de una unidad de varios personajes lleve a cabo una acción, ambos personajes deben de llevar a cabo la misma acción. Eso no quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero mover, muevo con este, pero como aquí tenía un objetivo, prefiero con este quedarme aquí. Es decir, los dos, para que nos entendamos, han hecho la acción de sus dos acciones. La primera ha sido mover, aunque uno de ellos no haya movido, ¿vale? Me explico. Los dos han movido, aunque este no ha movido, y luego solamente quedará una acción para los dos, que puede ser, por ejemplo, disparar, concentrarse, ponerse a cubierto, lo que queráis. Lo que quiero decir con todo esto es que no vale, por ejemplo, o muevo con este personaje y ahora disparo, y luego como este no se había movido, aún le quedan dos acciones. No, chicos, ¿vale? Es decir, si yo decido mover, los dos mueven. Puede ser que no mueva, pero él contará como que ha movido. Y en el caso de disparar, lo mismo. Si este quiere disparar y este, por lo que sea, no llega a nadie o no quiere disparar porque no le interesa a lo mejor que le desvíen daño a él o lo que fuese, pues no tiene por qué disparar, ¿vale? Lo que sí que tendrá es que contar que una de las dos acciones que tenía que hacer ya la ha hecho porque ha disparado el compañero, ¿vale? Y lo mismo, en el caso de la concentración, ambos añadirían un dado, como bien hemos dicho, a cada una de sus tiradas de ataque, y resguardarse lo mismo. Resguardarse, cogeríamos el alcance 1, nos desplazaríamos y obtendríamos un token de resguardo, ¿vale? Esto en cuanto a las unidades de varios personajes. Antes de pasar al siguiente personaje, se debe de haber concluido la acción con el personaje previo. Es decir, yo no puedo decir, yo que sé, a mí no se me ocurre, pero a lo mejor hay alguien que se le ocurre, voy a mover este mitad, luego este va a disparar y con este acabaré de mover la mitad que teníamos aún pendiente. No, chicos, o sea, si mueves, mueves con los dos, aunque hemos dicho que te puedes dejar a uno sin mover. Si disparas, disparas con los dos. Hasta que no acabes de concluir con una acción, no puedes pasar al siguiente personaje a hacer esa acción. Dentro de las acciones hemos dicho que una de ellas, que va a ser muy importante porque al fin y al cabo es lo que tenemos para movernos por el campo de batalla, es el movimiento.
Fijaros que hemos hecho también una tabla donde recogemos todos los tipos posibles de movimiento, ¿vale? Recordad que si tú decides hacer un movimiento con una unidad, luego en tu segunda acción no vas a poder hacer un movimiento. Es decir, en este juego no vas a poder avanzar 2 veces o, por ejemplo, avanzar y luego trepar. No, ¿vale? Porque de tus 2 acciones tienes que hacer una de ellas, tiene que ser diferente al resto, ¿vale? No puedes hacer 2 del mismo tipo. Bueno, movimientos, pues en este juego hay varias maneras de desplazarnos por el campo de batalla. La primera de ellas es avanzar. Avanzar, como bien hemos dicho, utilizaremos esta regla que es la larga, la que tiene la flecha continua. Para ello terminaremos al mismo altura o inferior. Es decir, yo si estoy avanzando, por ejemplo, con Gar Saxon, avanzo en un mismo nivel de altura. Nunca voy a avanzar hacia arriba. Lo que sí que puede pasar es que yo esté aquí abajo, que esté aquí arriba y quiera avanzar bajando de nivel, ¿vale? Lo tenéis bien claro en la tabla. Terminar en misma altura o inferior. Luego, si estamos trabado en combate, ya veremos que estar trabado en combate significa estar al alcance 2 de un personaje enemigo. En este caso, Gar Saxon, como tiene línea de visión y está al alcance 2 de Rex, se considera que está trabado. Por lo tanto, siempre que Gar Saxon quiera avanzar con la regla larga, como está trabado, tendrá que utilizar en ese caso la regla pequeña y tendrá que correr, ¿vale? Eso es un límite a avanzar. Ya veréis que durante el juego hay varias cosas negativas que ocurren cuando estás trabado en combate. Las iremos explicando y sobre todo más adelante nos detendremos un poco a hablar de ello. Lo mismo, en el caso de correr tiene que ser en un mismo nivel de altura o para descender a un nivel de altura inferior. Luego tenemos 2 habilidades que nos van a permitir aumentar nuestro nivel de altura, es decir, acabar el movimiento en un nivel de altura superior. Tanto trepar y saltar utilizan siempre la regla de correr. Fijaros que la regla de correr se utiliza para todo menos para avanzar. Esa es por decirlo de alguna manera, la regla para acordarse de todo. Entonces, cuando estemos trepando o saltando, utilizaremos la regla y nos permitirá subir a un nivel de altura que queramos, ¿vale? Tener en cuenta esto porque puedes ir a cualquier nivel de altura. Es decir, que yo cuando gasto una de mis 2 acciones para trepar o para saltar, Gar Saxon podrá hacer, primero de todo, tiene que medir para que la peana se quede completamente dentro y en este caso podrá decidir quedarse aquí, ¿vale? Eso es un ejemplo. O, si quiere, incluso podría subir aquí arriba, porque hemos dicho que trepar y saltar sirven para terminar a cualquier nivel de altura. Y si hubiese 4 niveles de altura, lo mismo, subiríamos al 4. Tened en cuenta que hay una diferencia importante entre trepar y saltar. Y tiene que ver con lo que hemos comentado previamente de estar trabado. Mientras un personaje esté trabado en combate, no podrá trepar, ¿vale? Por lo tanto, ya estáis viendo que en cuanto al movimiento, el estar trabado limita 2 cosas. Primero, si vas a avanzar, te tocará correr, no puedes avanzar. Y si quieres trepar, ni siquiera podrás trepar, no puedes trepar. Por último, nos queda comentar un concepto importante que es compartido, por ejemplo, en Marvel Crisis Protocol, que es el tema de empujar o atraer, ¿vale? Hay habilidades como hacer uso de la fuerza o utilizar cuerdas o ganchos o lo que sea que te permitan empujar o atraer miniaturas. Para empujar o para atraer no se gastan las reglas de movimiento que son estas de aquí. Gastaremos las reglas de alcance. En este caso, estas reglas se gastarán siempre que ponga, por ejemplo, atraes a tu oponente 2, pues coges la 2. Alejas a tu oponente 3, pues coges la regla 3, ¿vale? Ojo, porque cuando hagamos un empujón o atraigamos a alguien, tenemos que mover la miniatura toda la longitud de la regla, manteniendo siempre centrada la regla con respecto al centro de la peana. Es decir, imaginad, que no es el caso, pero imaginad que el Gar Saxon tuviese una habilidad para empujar a Rex, ¿vale? Entonces, imaginad que lo empuja 3. Lo primero de todo que tendríamos que hacer es medir 3 desde la distancia de Rex, siempre manteniendo más o menos el centro de la peana con el centro de la regla para que sea un empuje pues lógico, y acto seguido utilizaríamos una de las reglas de movimiento y pondríamos los extremos formando un ángulo de 90 grados, que es exactamente el tope que hace la regla, no hay lugar a duda. Pondríamos la regla así, lo mismo respetando los centros de las peanas, y en este caso Rex podría ser empujado en este ángulo hacia donde nosotros quisiéramos, siempre y cuando la peana de Rex no solape con los extremos de la regla de movimiento. Entonces, por ejemplo, Rex podría ser empujado
aquí, recordad que tiene que ser la totalidad del movimiento, o si quisiéramos, porque aquí hay un objetivo y no nos interesa, podríamos empujar a Rex desde aquí hasta aquí, ¿vale? Recordad, chicos, que tiene que mover toda la longitud de la plantilla, ¿vale? Y siempre que no pasemos, en este caso, la de alcance, perdón, la de movimiento. Lo mismo para atraer lo colocaríamos, fijaros, para empujaríamos hacia aquí, y para atraeríamos hacia aquí. Imaginad que este tiene una cuerda que la engancha a Rex y lo atrae 2, pues lo mismo, cogeríamos a Rex así, pondríamos más o menos trazando una línea imaginaria, y Rex lo atraeríamos la totalidad del movimiento 2, ¿vale? Estas habilidades ya veréis que son súper mega importantes para el juego, porque los objetivos se puntúan y cada personaje puntúa objetivos, entonces tenemos que conseguir por todos los medios posibles que los personajes se alejen de los objetivos para que no los puntúen. Bueno, tener en cuenta un par de cosas importantes con respecto al movimiento. Cuando yo muevo con una miniatura, por ejemplo con Gar Saxon, utilizo trepar o saltar, nunca, bajo ningún concepto, la peana puede salir, ¿vale? No puede quedar solapada al borde de la escenografía, ¿veis? En este caso está sobresaliendo. Si saliese la peana parcialmente de un nivel de altura en el que esté con respecto a uno inferior, que es en este caso, se detendrá en la última posición donde no salga la peana, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, con Gar Saxon resulta que quiero correr y cuando acabo de correr me salgo de la plataforma, en este caso lo que tendríamos que hacer es retroceder hasta un punto en el cual no nos salgamos de la plataforma o reorientar la regla hacia un lado donde no se solape. Esto es muy importante en el juego, ¿vale? Porque si una miniatura está sobresaliendo, está solapada, esa posición es inválida y tiene que volver atrás y no puede hacerlo, ¿vale? Además, si no hay suficientemente espacio físico para que quepa una miniatura, no podrá terminar el movimiento en ese lugar. Me explico. Si, por ejemplo, Gar Saxon quiere trepar aquí, pero aquí resulta que el jugador contrario ya ha puesto 2 clones, no hay suficiente espacio físico para que la miniatura quepa. Por lo tanto, vamos, esto yo creo que es lógico, pero no está de más explicarlo. Si no hay hueco, la miniatura no cabe, no se puede mover allí. Después, una miniatura nunca puede moverse fuera del campo de batalla. Cuando nos empujen o nos atraigan y de la casualidad de que eso sea el borde del tablero, nos quedaríamos en el borde del tablero, pero nunca saldríamos del campo de batalla. Antes de terminar con el movimiento, quería decir que cuando en el reglamento o cualquier regla de alguna habilidad, alguna capacidad te diga coloca a un personaje o coloca o desplaza un objeto, lo que quiere decir es que utilicemos las reglas de alcance. Si te dice coloca al enemigo alcance 2, pues nada, cogeríamos a Rex y lo colocaríamos alcance 2, ¿vale? Por lo tanto, colocar en el juego significa desplazar haciendo uso de las reglas de alcance. Una vez visto el movimiento, nos queda hablar de otra cosa muy importante en el juego, que son los ataques, ¿vale? Vamos a hablar de cómo se realizan los ataques. Bueno, en Star Wars Shatterpoint, en su día, ya cuando empezaron a subir las fotos, la gente se asustó mucho cuando vio este tipo de cartas, ¿vale? Porque aquí hay muchos iconos, muchos dibujitos, flechas para aquí, flechas para allá, y de hecho esto fue duda de muchos jugadores de si esto es complicado, a ver si esto va a ser yo quiero jugar algo sencillo y de repente esto es muy complejo. Bueno, lejos de la realidad, ¿vale? Esto es de lo más sencillo que te puedes tirar a la cara. Eso no quita que sea una cosa diferente a otros juegos que podamos jugar, porque desde luego esto por lo menos para mí es novedoso y creo que le da una vidilla al asunto importante. Es decir, aquí en el ataque con las unidades, digamos que no tienes ciertas cosas que tengas que sacar para poner estados o para desplazarte, no, esto lo vas a hacer dependiendo del número de éxitos, pero bueno, no nos adelantemos porque vamos a verlo todo desde el principio. Lo primero que tenemos que comentar es que tenemos dos tipos de ataque en este juego. Tenemos los ataques a distancia, que siempre vendrán representados por la pistola, que veis aquí, y tenemos por otra parte los ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que son los que están con los sables de luz cruzados. Bueno, para poder utilizar un ataque, en este caso a distancia, que es el de la pistola, el defensor debe de estar al alcance indicado por el ataque a distancia y dentro de la línea de visión del atacante. Ya comentaremos más adelante lo de la línea de visión, no os agobiéis, pero simplemente quiero que sepáis
que es un requisito. Entonces, en este caso, vendríamos a la carta de postura de combate de Rex y fijaros, él llega a alcance 5 cuando hace ataques a distancia. Entonces, cogemos la regla 5, que fijaros que se sale de la cámara, y mediríamos, en este caso, Rex, que está aquí, como está dentro del alcance 5, podría ser un objetivo de un ataque a distancia, Gar Saxon podría ser un objetivo de un ataque de Rex, ¿vale? Es decir, Rex puede trazar línea de visión hasta Gar Saxon, tiene alcance 5, pues podría dispararle. Imaginad que Gar Saxon estuviese aquí. En este caso, Rex no podría tomar como objetivo de un ataque a distancia a Gar Saxon, ¿no? Esto yo creo que lo entendemos todos de manera sencilla. Lo siguiente que tenemos que decir es que un personaje no puede utilizar un ataque a distancia si está trabado en combate. Ojito con esto, ¿vale? Recordad que el trabado en combate o no se mide con la regla de 2. Por lo tanto, si Rex está al alcance 2 de Gar Saxon, no podrá disparar a distancia. Tendrá que utilizar el combate o salirse del alcance 2 y en ese momento ya podrá disparar, ¿vale? Tener en cuenta que una limitación, ya hemos visto varias limitaciones, ¿no? Al estar trabado en combate. No puedes avanzar, tienes que correr, no puedes trepar, y ahora acabamos de decir que no podemos llevar a cabo ataques a distancia mientras estemos trabados. Aún faltan cosas, luego al final las resumiremos todas. Hemos visto los ataques a distancia, toca ver los ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Los ataques cuerpo a cuerpo, el límite es que estés trabado, que ya hemos dicho que es que estés alcance 2, por lo tanto, siempre que estés dentro de alcance 2 de un personaje enemigo, podrás utilizar este ataque de aquí de las espadas, que es el ataque cuerpo a cuerpo. Además de estar trabado, tienes que tener línea de visión, que aquí no cabe duda, no hay nada por medio que bloquee la línea de visión. Y otra cosa muy importante, para hacer ataques cuerpo a cuerpo, debes de estar en el mismo nivel de altura. Por lo tanto, en este caso, Rex está en diferente nivel de altura. Por lo tanto, Rex podrá disparar a Gar Saxon, pero aunque esté al alcance 2 y tenga línea de visión, no podrá utilizar un ataque cuerpo a cuerpo. No puede darle así un puñetazo, o en el caso de los Jedi mete así la espada por debajo a ver qué hurga. No. Ataque cuerpo a cuerpo, recordad, el límite principal es que tiene que estar alcance 2, con línea de visión y el mismo nivel de altura. Antes de meternos a saco con el tema del combate, quiero detenerme ahora a comentar los dados, ¿vale? En el juego de Shatterpoint todos los dados tienen iconos, ¿vale? Es decir, no hay caras blancas como tal. Eso es el primer dato importante. Tenemos dos dados, como bien comentamos en el otro vídeo, quiero recordar, los dados de ataque, que son estos de aquí. Estos dados son de 8 caras, y luego tenemos los dados para defender, que en este caso están formados por dados de 6 caras. Fijaros en las probabilidades, ¿vale? Lo mismo, tenemos una tabla que hace referencia al tema de los dados. Primero de todo, si pasamos a los dados de ataque, ¿vale? Los dados de ataque, fijaros que tienen varias opciones. Primero de todo, el crítico es 1/8 de la posibilidad del dado. Significa éxito en ataque, es decir, esto es éxito en ataque y no van a poder ser anulados por los bloqueos, ¿vale? Sin embargo, los impactos normales, que ya estáis viendo que son 3/8 del dado, también son éxito en ataque, pero en este caso sí que van a ser anulados por el dado. Ya veremos más adelante que si yo saco un impacto y el compañero un bloqueo, 1 con 1 se anulan. Luego, tanto en ataque como en defensa, tenemos los resultados de pericia, que son estos dados que estáis viendo aquí. En este caso serían 2/8 para el ataque y 2/6 para defensa. Estos resultados hay que sumarlos todos y luego ya veremos que habrá que irse a unas tablas que tenemos bajo en la carta de postura para ver qué significación tienen. Por ejemplo, si estamos atacando a distancia y obtenemos de 1 a 3 pericias, como es el caso, hemos obtenido 2, por ejemplo, esto se cambiaría por un impacto, ¿vale? Si hemos sido capaces de sacar 4 o más, eso significaría un impacto crítico, y lo mismo para el ataque cuerpo a cuerpo y lo mismo para los resultados de defensa. Entonces, impactos críticos, impactos normales, pericias. Luego tenemos aquí los bloqueos, ¿vale? Que en este caso hayamos dicho que son éxitos en defensa y lo que hacen es anular los impactos normales, no y nunca, salvo que ponga alguna regla que lo especifique, nunca van a bloquear los críticos. Y por último tenemos los resultados de fallo, que son esta
esta especie de logotipo de Shatterpoint, ¿vale? Con la rotura esta. Entonces, en este caso serían 2 octavos en ataque y 2 sextos en defensa. Son fracasos, por lo tanto, a la hora de contar, para mí es como si fuesen caras blancas. Lo que pasa que no lo retiréis de la tirada, porque muchas veces cuando tú hagas la tirada, luego al final te dice, si el enemigo obtuvo 1 más fallos, pasa no sé qué, por ejemplo, te devuelvo daño o lo que sea. Por lo tanto, cuando hagamos la tirada, es importante que no retiremos los dados. Ejemplo de tirada rápida. Vale, pues mirad, regular. 3 fallos, he sacado 4 éxitos de tipo normal, 4 impactos normales y una pericia, que si nos venimos aquí a la tabla de los clones, veremos que una pericia en ataque a distancia significa un impacto, por lo tanto haríamos así. Yo he obtenido 5. Y por otra parte, si estaban defendiendo jugador-defensor, tenemos 3 bloqueos, 2 pericias y en este caso un fallo. Vamos a ver si por ejemplo estuviese defendiendo con Gar Saxon, que lo tengo aquí. Mirad, de 1 a 3 pericias, en este caso es mi situación, que he obtenido 2, significarían 2 bloqueos, por lo tanto haríamos así, bloqueo y bloqueo. He sacado 5 bloqueos, anulo 5 impactos, por lo tanto en este caso no hemos sufrido daño. Pongamos la situación en la cual el jugador atacante hubiese obtenido un crítico, en este caso 4 sí que los bloquearía, pero este último bloqueo no me sirve para bloquear el crítico porque hemos dicho que no son bloqueables con bloqueos. Entonces, en este caso, sufriríamos el jugador atacante conseguiría un éxito, de manera que, como estamos atacando con los clones, vendríamos a la carta de postura y aplicaríamos una de los recuadros que tenemos aquí. Como ha sido 1, empezaríamos siempre por el naranja y sería este efecto que luego comentaremos. Una vez vistos los dados, nos queda hablar de las cartas de postura. Bueno, las cartas de postura son estas cartas que incluyen toda la información necesaria para llevar a cabo ataques o defensas en el juego. Es decir, cuando vayamos a atacar o cuando nos vayan a atacar, siempre tendremos que recurrir a las cartas de postura, ¿vale? Primero de todo, aquí a parte derecha tenemos el nombre, la miniatura, que en este caso es la que se beneficia de ello, que es Gar Saxon. Y ya hemos dicho que tenemos ataque a distancia, que en este caso lleva alcance 5, y ataque cuerpo a cuerpo, que siempre va a ser alcance 2, como bien hemos comentado. Mismo nivel, línea de visión. Esto es lógico, el icono del dado en ataque te marca cuántos dados atacas, tanto en físico como en alcance a distancia, y el icono del dado de defensa te representa cuántos dados vas a defender. Por lo tanto, fijaros que Gar Saxon siempre va a tirar 4 dados al defender, porque está aquí, independientemente del tipo de ataque, pero si Gar Saxon dispara, lo va a hacer con 6 dados, y si va cuerpo a cuerpo, lo va a hacer con 7 dados, ¿vale? Esto es la cantidad de dados básica, la basal. A partir de aquí ya habéis visto que hay reglas como por ejemplo la concentración que hemos dicho antes, que lo que haría es añadir un dado, por lo tanto si estamos disparando, tiraríamos 6 más 1, 7 dados. Bajo de la carta tenemos las tablas de pericia. Fijaros que tenemos de normal siempre tablas para todo lo que podemos hacer. Gar Saxon puede disparar, por lo tanto cuando dispare, haga un ataque a distancia, aplicará la tabla de distancia, que en este caso es con su rifle, con el Galar este 90, y luego en combate cuerpo a cuerpo tendría otra tabla de pericia diferente. Y cuando defendamos con estos 4 dados que hemos comentado previamente, aplicaríamos la tabla de defensa. No os confundáis, fijaros que la tabla de defensa siempre está dibujada con el logo de la pericia en defensa. Entonces, ¿qué son estas tablas de pericia? Muy sencillo, es muy fácil. Tú cuando hagas una tirada, por ejemplo, vamos a disparar cuerpo a cuerpo, tenemos por aquí 6 dados, me voy a ir un poco para atrás para que pille todo. Atacamos a distancia. Y resulta que hacemos una tirada, que está bastante bien, porque ya de entrada métodos críticos, 2 fallos, y obtengo 2 pericias. Por lo tanto, este resultado de pericias lo sumo, que es 2, y me vendría aquí, vale, una pericia tal, vale, de 2 a 3, este es mi caso, el del medio. Aplicaríamos un crítico, por lo tanto, añadiríamos otro crítico, y luego podríamos hacer un movimiento de dash, que dash, como la regla es esta, fijaros que el dibujo es este, entonces cogeríamos con Gar Saxon, que está por aquí, y podríamos hacer un dash, ¿vale?
Es decir, muchas veces las tablas de pericia van a tener daños, van a tener críticos, van a tener efectos, pero otras veces van a tener cosas como moverse, hacer mover al enemigo o cosas varias. Por lo tanto, eso ya veréis que es una cosa que es muy táctica a la hora de controlar objetivos, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo se aplican las pericias en ataque. Nos vamos a la otra parte. Imaginaos, lo que pasa es que aquí no sé si voy a sacar pericias. Imaginaos que estamos defendiendo, es decir, a Gar Saxon le están atacando, cojo 4 dados y yo me defiendo. Vale, mira. No mierda tirada. Obtengo 3 fallos, ¿vale? Imaginar, es una tirada garrafal porque es malísima. Pero como hemos obtenido un resultado de pericia, me vengo a la tabla y de 1 a 3 pericias suponen 2 bloqueos, ¿vale? Por lo tanto, los resultados de pericia son muy buenos, ¿vale? Porque de otra manera, si hubiese sacado así, por ejemplo, hubiese bloqueado 1, pero en el caso de Gar Saxon, si obtienes una pericia siquiera, bloqueas 2. Si hubiésemos tenido potra y hubiésemos sacado 4 pericias, eso hubiese significado 3 bloqueos, porque nos vendríamos a la siguiente línea, que es 4 o más resultados de pericia en defensa. Lo último que nos queda por explicar de la carta de postura es el árbol de combate, ¿vale? En el juego de Star Wars Shatterpoint luego lo comentaremos, pero para ver cuántos éxitos he obtenido en un ataque, lo que se hace es restar los éxitos del defensor a los éxitos del atacante. Es decir, si el atacante, pongamos, ha obtenido 5 éxitos en ataque y el defensor ha obtenido 3 éxitos en defensa, iríamos quitando, de manera que yo únicamente he obtenido 2 éxitos en el ataque. Entonces, en el árbol de combate, si tras comprobar las tiradas de ataque y de defensa aún quedan éxitos en la tirada del ataque, después de hacer todas las modificaciones de las tiradas, el jugador atacante elige una opción por cada éxito que le haya quedado. Es decir, si Gar Saxon ha metido 2 éxitos, irá caminando por las ramas del árbol tantos cuadrados de izquierda a derecha, es decir, empezando siempre por el naranja, irá caminando tantos cuadrados. Es decir, si yo he obtenido 2 éxitos, aplicaré esto más esto. Si he obtenido 3 éxitos, aplicaré esto más esto, y luego aquí, en este caso en el de Gar Saxon, tendré que elegir qué me interesa más, hacer daño o hacer daño y moverme. Entonces aquí tú tienes que elegir lo que más te convenga en ese momento. Si por otra parte obtenemos 4 éxitos, lo mismo, haríamos esto más esto, y luego imaginar que preferimos ir por debajo, haríamos esto, y el cuarto resultado sería este último cuadrado que tenéis aquí. No podría hacer 1, 2, 3 y me vuelvo aquí o me vuelvo hacia atrás, no. Tú eliges una senda, eliges un camino y tienes que completarlo. En este caso, fijaros que Gar Saxon como máximo podría hacer 1, 2, 3, 4 y 5 éxitos. ¿Qué ocurre si soy muy pro o el otro tiene muy mala suerte al defender y meto 6 éxitos o meto 7, que podría ser el caso del combate cuerpo a cuerpo? Vale, pues los éxitos que sobresalgan del árbol de combate se anulan. Es decir, lo máximo que va a poder hacer Gar Saxon son 5. Si sobran 6, 7, 8, 9, los que queráis, estos éxitos sobrantes se pierden. Después, importante, se debe empezar siempre por el color naranja, del lado izquierdo. Este es el comienzo, por eso es naranja, porque nos marca por dónde empezamos. Para seguir eligiendo, se seguirán las opciones conectadas con la previa, con las líneas que estáis viendo aquí, ¿vale? De hecho, creo que Gar Saxon ya han especificado que esto estaría unido, porque no sé por qué se olvidaron de unirlo con rectas. Fijaros que en el caso de los soldados clones no hay duda, ¿vale? Está todo unido. Lo que pasa que creo que esto es una de las facs, uno de los errores que salió. Luego, tenemos que ir siguiendo con las conectadas a la previa, aplicando todos los efectos de una opción antes de escoger la siguiente. Por lo tanto, si yo estoy con Gar Saxon, yo, primera opción, añado 2 daño, segunda opción, añado un tercer daño y saltaría, ¿vale? Que es este icono de aquí que veis de saltar. Hasta que yo pase, antes de pasar al siguiente, tengo que saltar. En ese momento, cuando ya haya saltado, continuaría y aplicaría 2 más, que en este caso 3 y 2 serían 5. Luego, si salgo con más éxitos, haría 6 y le pondría un token de, a ver si lo encuentro, un token de extenuado, que sería este de aquí. Y si soy un máquina como Bisbal y meto 5, metería, fijaros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de daño, que sería, por ejemplo, el total de daños que puede hacer Gar Saxon, más aparte, si va por debajo, el token de extenuado y el salto que hemos comentado.
Lo dicho, chicos, de izquierda a derecha, empezando por el naranja, ¿vale? No se puede repetir el mismo cuadrado dos veces, y tampoco se puede elegir la de la izquierda que hemos usado previamente. Es decir, si yo obtengo 3 éxitos, no puedo hacer, vale, pues le meto 3 veces esto. No, tendría que ir 1, 2 y 3, y no podría hacer 1, 2 y la tercera vuelvo atrás. No, chicos, esto es como el orden de lectura, de izquierda a derecha, sin volver hacia atrás y siempre siguiendo los caminos. Lo último que nos queda por comentar es qué significado tienen cada uno de los iconos que aparecen en el árbol de combate, porque mira, fijaros que son muchos, ¿vale? Desde luego, cuando estemos empezando nos va a costar un poquito familiarizarnos con ellos, pero ya veréis que cuando llevéis pocas partidas es muy fácil, son dibujos, o sea, quiero decirte, es que no cabe duda, cuando es una regla, cuando es un dibujo de una flecha tienes que aplicar esa flecha, el daño es daño, estos son tokens, esto es cularse. Entonces, ahora mismo que estáis empezando, lo que hemos hecho es aprovechar y distribuir esto en 2 tablas. Lo primero que tengo que dejar claro que los efectos que derivan del árbol de combate son de 2 tipos, los efectos que son dirigidos y los efectos que son personales. Los dirigidos son todos aquellos efectos que los sufre el contrario, ¿vale? Y los efectos personales son todos los efectos que los llevo a cabo con mi personaje, con la miniatura que ha atacado, ¿vale? Eso yo creo que es bastante sencillo. Dirigidos para el otro, personales para mí mismo. Si empezamos por los efectos dirigidos, son estos 6 que estáis viendo en pantalla. El daño, muy fácil, la unidad obtendría un punto de daño. Desplazamiento, cogeríamos la regla de desplazamiento, que es la regla esta, que es la rara del juego, por decirlo de alguna manera, y en ese momento el personaje afectado, que es el enemigo, puede ser empujado alejándolo 1, que ya sabéis que el 1 equivale al dash, al desplazamiento. Entonces, al enemigo lo empujas 1 y luego tú puedes desplazarte hacia él 1, ¿vale? Este sería el desplazamiento del juego, muy importante porque el desplazamiento es Star Wars Shatterpoint, ¿vale? El desplazamiento es crucial que lo entendamos y lo controlemos. Y los últimos 4 efectos dirigidos son condiciones, es decir, extenuado, desarmado, expuesto e inmovilizado son condiciones que le ponemos a nuestro rival, por lo tanto la unidad enemiga recibiría ese token, que luego ya más adelante en el vídeo comentaremos qué es lo que conlleva o qué efectos negativos hace cada uno de estos cuatro efectos. Luego, por otra parte, tenemos los efectos personales, ¿vale? Los efectos personales hemos dicho que nos afectan a nosotros. Los 4 primeros son muy fáciles, tenéis que hacer el movimiento que pone ahí, si es avanzar, trepar, correr o saltar. Coges la regla que toque, ya sabéis que para avanzar es la de avanzar, para trepar, correr o saltar es la regla de correr. Y luego acordaros de las limitaciones, ¿vale? Porque hemos dicho que si estás trabando en combate no puedes trepar, por ejemplo, después correr tiene que ser del mismo nivel de altura o inferior, no puedes ir hacia arriba, pero sin embargo trepar o saltar sí que puedes ir hacia arriba. Eso tenéis que volver hacia atrás en el vídeo si queréis repasar los tipos de movimiento. Y luego tenemos otros 3 iconos que hacen referencia a efectos personales. El primero es el reposicionamiento. El personaje puede avanzar incluso si está trabado con una unidad que no esté herida. Recordad que hemos dicho que cuando queramos avanzar, si estamos trabados con una unidad que no esté herida, en vez de avanzar, correríamos. Bueno, pues el reposicionamiento es mucho mejor que avanzar, porque te está permitiendo hacerlo incluso cuando estés trabado con una unidad que no esté herida. Curación, ya hemos visto curación. Curación significa que te retiras un estado o un token de daño de esa unidad, porque hemos dicho que esto es un efecto personal que te afecta a ti, o en este caso otra unidad aliada alcance 2 o inferior. Y por último tenemos la capacidad activa. Hay ciertas miniaturas que tienen capacidades activas, que ya comentamos en el otro vídeo. Pues si durante el árbol tú vas avanzando en el árbol de combate y te encuentras con este icono, que es el de la capacidad activa, la flecha hacia abajo con el círculo, si es la activación actual de la unidad, podrá utilizar una de sus capacidades activas de su carta, sin pagar coste en fuerza. Es decir, esto es gratuito. Ojito con esto porque es muy importante, porque hay muchas habilidades que, sobre todo las activas, que tienen coste en fuerza, que ya vimos que era una de las características suyas, que es que siempre tenían un coste en fuerza, aunque fuese 0, pues cuando esto aparezca en el árbol de combate, significa que podremos llevar a cabo una de nuestras capacidades activas.
Otro concepto muy importante a la hora de tener claro ya y aprender del todo cómo se hacen los combates aquí en el juego es la reserva de daño, ¿vale? En este juego, cuando tú sufres daño, sobre todo a consecuencia de un combate, no lo vas añadiendo directamente en la carta, ¿vale? Esto se hace al final. Entonces hay un concepto que se llama la reserva de daño. Cuando el árbol de combate o las tablas de pericia incluyan daños, resultados de daño, que es esa especie de explosión, ¿no? El defensor no lo sufre de inmediato, no se le ponen en su carta. Lo que se hace es que se forma al lado o en el campo de batalla una reserva de daño. Por ejemplo, en este caso he sido capaz de hacer 8 puntos de daño a Rex. Esto se coloca aquí en la reserva de daño y cuando el ataque se resuelve por completo, ya todo este daño se pasa a la carta de Rex, que en este caso, como Rex aún tiene 9 puntos de vigor, no tendría que recibir el token de haber quedado herido. Teniendo todo esto presente, yo creo que ya somos capaces perfectamente de llevar a cabo con éxito una acción de ataque, ¿vale? Lo que pasa que en el juego es muy importante, siempre, que lo dije en el vídeo anterior, seguir cierto orden. Para eso, en el reglamento encontramos lo que se llama secuencia de ataque. Es esta secuencia que veis aquí. De hecho, creo que a la hora de leer el reglamento quizás estemos ante lo más pesado de leer, ¿vale? Pero no es porque sea complicado o sea difícil, sino porque es mucho texto y fijaros que son 10 pasos, ¿no? Tenemos que hacer 10 pasos. Los voy a pasar muy rápido porque lo que quiero hacer luego es un ejemplo de ataque para que lo tengáis claro. Bueno, primero declaramos el ataque, tenemos que decidir si es cuerpo a cuerpo o a distancia y buscaríamos los blancos dentro del alcance que sea. Si es un arma a distancia hay que ver el alcance que tú tengas y si es un arma cuerpo a cuerpo ya sabéis que es alcance 2, siempre con línea de visión, como bien pone en el punto 2. Bueno, hemos declarado el ataque, hemos buscado objetivos, siguiente paso, elegimos un blanco válido. Resolveremos los efectos que se inician cuando un personaje se convierte en blanco, ¿vale? Es decir, empezamos con el ataque. A continuación lo que haríamos sería formar las reservas de dados. El atacante añade dados a su reserva, es decir, cojo los dados que tenga en la carta y tantos dados extra como habilidades que me hayan surgido durante la activación, por ejemplo, una concentración y otras cosas que ya veremos más adelante. Cuando hagamos la reserva de dados de atacante, después se resuelven los efectos que añadan dados y luego los efectos que resten dados, que es lo que hemos comentado. Es decir, en este juego siempre es positivo, es decir, primero lo bueno y luego lo malo. Luego el defensor lo mismo, añade sus dados, primero se resuelven los efectos que añadan dados y luego los efectos que le resten dados. Paso 5, tiramos los dados. Y después de tirar los dados, lo que se hace es modificar las tiradas. Primero se modifican las tiradas de ataque, es decir, el atacante añade, retira, modifica o vuelve a tirar dados, luego el defensor añade, retira o modifica dados del atacante y una vez tengamos ya hecho todo en la tirada del atacante, nos vamos a la tirada del defensor. El atacante modifica las tiradas del defensor y luego, por último, el defensor modifica, que es añadir, retirar o modificar los dados propios del defensor. Bueno, una vez tenemos tirados los dados y hemos hecho todas las modificaciones pertinentes, hay que determinar los resultados. Recordad que hay que quitar un impacto por cada resultado de bloqueo que haya obtenido el defensor y luego hay que sumar todos los resultados buenos, que ya sabéis que son los resultados de impacto crítico y los resultados de impacto normales. Si hay resultados de este tipo, pasaríamos al punto 8, que es aplicarlos, que ahora comentaremos, y si por lo que fuese no hay resultados de éxito que sobren, después de restarlos de la defensa, pasaríamos directamente al punto 9, ¿vale? Bueno, hemos hecho un éxito, imaginar que yo he sacado 5 éxitos, el defensor ha sacado un éxito solo, por lo tanto 5 menos 1, 4. Pasaríamos al punto 8. El atacante obtiene tantos éxitos como la suma que bien hemos dicho de críticos y de impactos normales. Empezando por una de las opciones naranjas del árbol de combate que hemos explicado antes, que es el extremo izquierdo de la carta, elegiríamos tantas opciones como la cantidad de éxitos obtenidos. Esto lo hemos explicado. Se aplican todos los efectos de una opción antes de pasar a la siguiente. Y lo que hemos comentado previamente, si te pasas de las posibles de tu árbol, esos resultados sobrantes se pierden. Una vez hemos hecho toda la reserva de daño, que ya sabéis que la reserva de daño va a venir dada por los resultados de daño en las tablas de pericia y en los árboles de combate, en ese momento, en el punto número 9, es cuando toda esa reserva de daño se aplica en la carta del defensor.
Y por último, el paso 10, una vez finalizado ya el ataque, se resuelven todos los efectos que tienen lugar cuando el ataque ha finalizado. Primero el atacante aplica los resultados de la tabla de pericia, luego el defensor resuelve los efectos de la tabla de pericia, el atacante resuelve las capacidades y reglas especiales en el orden que él prefiera, luego el defensor, y por último se resuelven las reglas y capacidades que no son de jugador. Siempre, por supuesto, el atacante elige el orden, ¿vale? Entonces, fijaros que cada paso de la secuencia de combate es importante que se lleve a cabo de esta manera, ¿vale? Porque primero se aplican los daños en el número 9 y por último es cuando se aplican los efectos tanto de las tablas de pericia como de las capacidades o reglas especiales. Y siempre recordad que el atacante suele tener beneficio al respecto, porque suele ser el que elige primero y el que aplica primero, y luego siempre, por supuesto, el defensor. Lo que vamos a hacer ahora es ejemplificar lo que acabamos de ver, que es la secuencia de ataque. Ya os digo, esto quizás puede entenderse como una de las cosas más complejas del juego, pero creo que es importante que nos detengamos un poco y aunque ya hayamos comentado los conceptos, en este caso lo veamos visual. Bueno, vamos a hacer un ataque en el cual Capitán Rex va a pegar cuerpo a cuerpo a Gar Saxon, que tenéis aquí a la derecha. Bueno, ya hemos dicho que lo primero es eso, el primer punto es declarar el ataque, voy a atacarte con Rex cuerpo a cuerpo a Gar Saxon. Hay que comprobar que estemos a rango, que en este caso el cuerpo a cuerpo es alcance 2, con línea de visión, vale. Hemos elegido un blanco válido, fijaos que esto más o menos se hace todo, en 1, 2 y 3 se hace prácticamente todo de golpe. Elegimos un blanco válido, vale, aquí hay que hacer un stop breve, que una vez hemos escogido el blanco, hay ciertos personajes que pueden hacer reacciones, ¿vale? Es decir, aquí hay que resolver los efectos que se inician después de que un personaje se convierta en blanco. Y siempre empezaremos por el atacante. Bueno, en este caso lo vamos a obviar, aunque alguno de estos personajes lo tengan, porque quiero ir directamente a lo importante. En ese momento ya hemos declarado qué ataque usamos, el defensor, todo eso, se disparan las reacciones que toquen y reunimos la reserva de dados. Cuerpo a cuerpo, Rex tiene 3 y 4. 7 dados y Gar Saxon hemos comentado previamente que el pobre defiende 4 dados únicamente, ¿vale? Ya tenemos formadas las reservas. El atacante añadirá los dados de reserva y aquí ya sabéis que en este momento es cuando hay que hacer las modificaciones de sumar dados, si he concentrado o si el defensor tiene una regla que me quita 2 dados, pues quitaríamos 2 dados y luego lo mismo la defensa, si tenemos un dado más en este momento se añade y si el atacante tiene reglas que le quitan defensa, pues se las lleva, se las quita y ya está, ¿vale? Bueno, en este caso ya hemos hecho el paso 4 completo y ahora pasaríamos al paso 5. El paso 5 es lo más sencillo de todo, tirar dados, ¿vale? Tiramos con Rex, ahora luego veremos qué ha pasado y tiramos con Gar Saxon. Vale, muy bien. Bueno, este es el paso 5, tirar los dados de ataque y a partir de ahora empezarían las modificaciones de las tiradas. Primero modificaríamos las tiradas de ataque, el atacante añade, retira o modifica, porque imaginar que Rex tiene una regla que dice cuando obtengas resultados de fallo, Rex modifica todos los resultados de fallo. Pues en este momento es en el paso 6 cuando Rex modificaría los dados de fallo. O imaginaos que Gar Saxon tiene una regla que porque como es mandaloriano y es el de Anamaul, pues siempre que obtenga un fallo añade un dado a la defensa. Pues en este caso añadiríamos un dado y lo tiraríamos, ¿vale? Es decir, es en el paso 6 cuando se modifican las tiradas. Nos ponemos en una situación en la cual aquí no hay modificación de tirada de ningún tipo. Pasaríamos a determinar los resultados, ¿vale? Retiraríamos un impacto por cada bloqueo, pero fijaros aquí. En este caso, Rex ha atacado bastante mal, 4 fallos que no me sirven absolutamente para nada, y en cuerpo a cuerpo, cuando obtenemos 2 éxitos en ataque, eso equivale a 2 impactos. Por lo tanto, para que nos entendamos, estos 4 fallos nada, estas 2 pericias, que las voy a dejar aquí apartadas para que os acordéis que las hemos sacado, estas 2 pericias yendo aquí equivale a 2 impactos. Y en el caso de Gar Saxon, defender de 1 a 3 pericias significa 2 bloqueos. Por lo tanto, el fallo no me sirve, pero las pericias sí que me equivalen a 2 bloqueos. Entonces, retiramos tantos impactos como bloqueos. Vale, pues tenemos un impacto por un bloqueo, un impacto por un bloqueo. Y hemos comentado que los críticos no se ven afectados por los bloqueos. Por lo tanto, en este caso,
tras determinar los resultados, tenemos que Rex ha obtenido un éxito. Después del paso 7, que es determinar el número de resultados, hemos visto que Rex ha tenido mala suerte y solamente ha obtenido un resultado. Entonces ya en el paso número 8 empezaríamos a ver el árbol de combate. Fijaros que Rex es muy táctico y tiene dos opciones posibles. Tenemos una primera opción, que es hacer 2 daños, o si queremos empujar al rival y nosotros seguirle, haríamos la segunda, que es un desplazamiento y un daño. Entonces, imaginad por ejemplo que queremos que Gar Saxon se muera ya y queremos quitarnos los del medio, pues utilizaríamos la de arriba, que es dejar en la reserva de daño 2 puntos de daño. Y otra opción de Rex sería hacerle un punto de daño y luego haríamos el dash, el desplazamiento. Recordad que el desplazamiento es un efecto dirigido, por lo tanto lo que haríamos sería empujar a Gar Saxon 1 y luego Rex, si quiere, podría acercarse 1. Esto es muy táctico, porque si Gar Saxon estaba protegiendo un objetivo y Rex estaba aquí, lo que hemos hecho es a Gar Saxon sacarlo del objetivo a lo mejor y Rex ponerse encima del objetivo. Por lo tanto, los desplazamientos en el juego muy importantes. Esto sería todo lo que tendría que ocurrir en el paso 8, que al final es aplicar los cuadrados. Recordad que hay que aplicar todo lo que esté dentro de un cuadrado antes de pasar al siguiente, muy importante. El paso 9 es aplicar todo el daño de la reserva de daño al defensor. Por lo tanto, teníamos un daño en la reserva de Gar Saxon, vendríamos a la carta de Gar Saxon y lo pondríamos encima. Gar Saxon en el punto 9 es cuando sufre daño. Y por último, en el paso 10 darían lugar todas las cosas que ocurren al finalizar un ataque. Primero, recordad que serían los efectos derivados de las tablas de pericia, que en este caso no hay ninguno, pero hay algunas miniaturas que sí que tienen daño. A ver, mira, por ejemplo, Gar Saxon, cuerpo a cuerpo, si saca 4 más pericias, aplica un daño. Por tanto, el daño se aplicaría en este momento. Y por último, tendrían lugar pues todas las capacidades y reglas de los jugadores, y ya sabéis que al final siempre se aplican las reglas que no tengan que ver con los jugadores. Por lo tanto, esta es la secuencia de ataque. Yo creo que es bastante sencilla y ya os digo, cuando lo juguéis y vayáis utilizando esto, aunque da mucho miedo porque hay muchas explosiones aquí, parece que te vaya a explotar todo en la cara, lejos de la realidad, o sea, no tiene nada que ver. Esto es muy fácil, es tirar los dados que te ponga aquí, aplicar los cambios de las pericias y por último caminar de izquierda a derecha siguiendo las líneas. Es que no tiene complicación. Lo único que yo veo aquí complejo es el tema del orden de la secuencia, que ya hemos puesto un ejemplo y la tenéis ahí en la hoja de referencia, y lo otro complejo que veo yo es el tema de aprenderse todos los iconos, pero que ya te digo yo que con una partida te va a sobrar para aprendértelos. Una vez tengamos claro el concepto de los ataques, de cómo se hace el daño y todo eso, nos falta hablar de cómo las unidades sufren daño y de las diferentes maneras que puede estar una unidad, que puede estar, por ejemplo, herida, puede estar lesionada o puede estar derrotada. Bueno, el daño a unidades. Hay muchas maneras en el juego de dañar unidades. De hecho, ya hemos visto que una de ellas son los ataques, otras pueden ser como efecto de alguna capacidad, incluso hay misiones que las pueden dañar. Ya sabéis que cuando una miniatura sufra daño, se le pone en la carta uno de estos tokens, ¿vale? Es un token por cada punto de daño. Ya hemos visto que en el caso de ataque está el concepto este de reserva de daño, que se aplicaría al final prácticamente de la secuencia. Bueno, ahora vamos a aplicar esta siguiente tabla que os hemos hecho a modo de resumen para entender las diferencias entre una unidad herida, lesionada o derrotada. Bueno, una unidad se considera herida. Esto es muy importante porque puede dar pie a confusión con respecto a muchos juegos que jugamos. En los juegos de normal, esta situación es una unidad herida, ¿no? Es decir, una unidad herida es una unidad que ha sufrido daño, ¿no? Pues en el juego de Shatterpoint esto no es la realidad. Cuando una unidad tenga tantos tokens o más como su vigor, entonces fijaros en este caso, Gar Saxon, que tiene 9 de vigor, hasta que Gar Saxon no tenga 9 tokens o más de vigor, de daño en este caso, no se considera que Gar Saxon está herido. Es decir, hasta que el número de toques de daño no sea el mismo que el del vigor, la unidad no está herida. En ese momento sí que se consideraría herida. ¿Qué es lo que pasa cuando una unidad está herida? Pues bueno, lo tenéis en la tabla. No pueden disputar objetivos. Una cosa muy importante en el juego, que es disputar objetivos o no, pues una unidad que está herida, es decir, que tenga tantos tokens como el vigor, nunca va a poder disputar objetivos. Además, no pueden sufrir ni quitarse daño. Es decir, cuando una unidad esté herida, recibe automáticamente la ficha de herida, que es esta que veis aquí,
Y cuando esté en esta situación, las unidades ni pueden disputar objetivos, ni se van a poder quitar ni sufrir más daño. Además, gastarán tantos puntos de fuerza extra como el número de tokens de herida o lesión que porten para utilizar sus habilidades. Por ejemplo, imaginad que Gar Saxon quiere utilizar el jetpack, la mochila propulsora, que le cuesta un punto de fuerza. Pues si Gar Saxon está herido, tiene un token de herido, tendrá que gastar en vez de un punto de fuerza, 2 puntos de fuerza. Entonces, fijaros que las unidades heridas en el juego tienen bastantes connotaciones negativas. Ni disputan objetivos, ni sufren ni se quitan más daño, que eso, pero bueno, no, tampoco es tan negativo. Y por último, tendrá que gastar más fuerza. Vamos a explicar ahora qué significa que una unidad esté lesionada, que es diferente a herida. Bueno, hemos dicho que herida significa tener tantos toques de daño como tu atributo de vigor. Vale. Si tú estás jugando y te toca activar de nuevo con Gar Saxon, si Gar Saxon empieza su activación estando herida, antes de nada, antes de hacer sus activaciones y todo el rollo, tendrá que quitarse todos los tokens de daño, darle la vuelta a al token de manera que en vez de estar herido, ahora estará lesionado, y si tuviese una condición, se la quitaría, ¿vale? Es decir, esto es todo lo que tenemos que hacer antes de activar un personaje cuando está herido. En el momento de su activación, al principio de su activación, pasará de estar herido a lesionado, que es otra cosa que darle la vuelta al token. Entonces, estar lesionado no significa que no puedas disputar objetivos. Tú puedes disputar objetivos y puedes estar sufriendo daño y retirándote daño, ¿vale? Es decir, en ese aspecto, estar lesionado es lo mismo que estar normal. El único cambio que es importante es el tema de la fuerza. Tendremos que seguir gastando un token de fuerza extra por cada token de herida o de lesionado que portemos, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia. Si yo estoy herido, no puedo disputar objetivos y no puedo ganar ni quitarme tokens, pero si estoy lesionado, sí que puedo disputar objetivos, ¿vale? Importante. Pero para el caso de fuerza, da igual estar herido y lesionado, ¿vale? Eso añadirá, o sea, tendrás que gastar tantos puntos extra como el número de tokens que tengas de este tipo en tu carta. Y bueno, ahora llegamos al concepto final, que es el concepto de una miniatura derrotada, es decir, ¿cuándo quitamos una miniatura de la mesa? Muy fácil. Para eso tenemos aquí el dibujo de los puntos de resistencia. En este caso, Gar Saxon puede ser herido y lesionado hasta 2 veces. En el momento Gar Saxon reciba el segundo token de lesión, consideraremos que está derrotado. Pero, ojito, porque esto es muy importante, la miniatura se derrota al final de la activación, ¿vale? Es decir, yo estoy jugando, estaba lesionado, y de repente, pues bueno, estoy jugando, me van haciendo daño, y vuelvo a esta situación en la cual yo tengo una lesión y me han vuelto a herir, ¿vale? Porque tengo tantos tokens como mi atributo de vigor, ¿vale? Le toca al jugador contrario, ya de repente me vuelve a tocar la carta de Gar Saxon o me sale un comodín y yo quiero ir con Gar Saxon porque me interesa, vale. Voy con Gar Saxon, activo a Gar Saxon. En ese momento ya hemos visto que cuando una miniatura esté herida y empiece su activación estando herida, se quitará los tokens, le dará la vuelta al token, se quitará si tuviese una condición, también se la quita. Y en ese momento fijaros que Gar Saxon ya tiene tantos tokens de lesión como su atributo de resistencia. Vale, pues Gar Saxon activará de manera habitual, hará sus activaciones, sus capacidades y todo lo que quiera, pero al final de la activación de esta unidad, como tiene el mismo número de tokens de lesión como su atributo de resistencia, la miniatura estará derrotada, por lo tanto la quitaríamos del campo de batalla. Ojito, porque si la carta de orden de Gar Saxon estaba ya en la pila de descartes, ¿vale? Es decir, imaginaos que por ejemplo, a ver si lo puedo hacer bien, yo tengo aquí mi mazo de órdenes y Gar Saxon ya habíamos jugado con él, que lo acabamos de activar, ¿no? Entonces Gar Saxon activa, al final de la activación veo que Gar Saxon ya está derrotado, entonces la carta esta se retira de los descartes o de la reserva, ¿vale? Pero imaginar una situación en la cual pues hubiésemos activado a Gar Saxon haciendo uso de un comodín o de alguna otra cosa. Luego, si me toca volver a jugar y me toca la carta de Gar Saxon, como Gar Saxon está derrotado, lo que haríamos es quitarla del mazo y revelar la siguiente carta.
Pasamos ahora a hablar de los estados del juego. Bueno, estos estados, al fin y al cabo, son cosas negativas que pueden sufrir algunas unidades. Ya hemos visto que hay unidades que cuando vamos caminando en el árbol del combate podemos aplicar ciertos estados. Por ejemplo, aquí tenemos el de las gotas, que es el de extenuado o el de inmovilizado. Entonces, cuando lleguemos a este punto, aplicaríamos este token sobre el enemigo, porque ya hemos visto que en ese caso eran efectos dirigidos. Luego ya veréis que hay ciertas cartas de personajes que tienen reglas que también pueden aplicar efectos, o yo que sé, o diferentes condiciones. Pero bueno, el tema es el siguiente. En el juego ahora mismo hay 4 estados, ¿vale? Fijaros que los estados los tenéis también en la tabla. De hecho, vamos a verlos si queréis en el mismo orden que aparecen en la tabla. Bueno, este token de las gotas es extenuado. Cuando un personaje de una unidad mueva, ataque, realice una acción o una capacidad tanto activa como reactiva, después de hacer este efecto sufrirá 3 puntos de daño. Es decir, que si Gar Saxon tiene este token y de repente decide disparar, pues bueno, muy bien, dispara, pero después de disparar sufre 3 puntos de daño. Tener en cuenta que es una cosa que me gusta mucho de este juego y desde luego es diferente, como por ejemplo con su hermano bastardo, gemelo, llámalo como queréis, Marvel Crisis Protocol. En este caso, los tokens durante el juego, cuando aplican su efecto, es decir, en este caso extenuado es que hago una acción, pum, y sufro 3 puntos de daño, el token se quita. Eso a mí personalmente me parece muy buena idea, porque si no, estás siempre con los tokens encima y es un rollo. Entonces, bueno, ya te ha jodido, ya te ha hecho 3 de daño, pues pierdes el token. Ya has superado ese bache. Entonces, en el caso de extenuado, recordad que cuando muevas, ataques, alguna acción, alguna capacidad, 3 de daño. Y luego quitas el token, que lo tenéis ahí puesto debajo en la tabla. Desarmado. En el caso de desarmado, cuando los personajes de la unidad tengan este token, no pueden aplicar sus resultados de pericia en ataque. Fijaros que tanto desarmado como el siguiente, que es expuesto, es lo mismo, porque al fin y al cabo afectan a las pericias. Cuando tengamos la pistola rota, no podremos aplicar pericias en ese ataque y luego nos quitaremos el token. Y cuando estemos expuestos, es decir, nos están viendo, hemos perdido la defensa que tuviésemos, pues ¿qué es lo que pasa? No aplicamos tokens no aplicamos resultados de pericia en defensa. Una vez hayamos defendido, se acaba ese ataque, pues este token lo perdemos. Y por último, otro token muy porculero es el token de inmovilizado. En el caso de inmovilizado, la próxima vez que un personaje vaya a avanzar, correr, trepar o saltar, no se mueve. Es decir, yo gasto una acción para avanzar. Voy a avanzar, pero no puedo. Pierdo mi acción, me quito el token y ya me quedaría una segunda acción para poder hacer otra cosa, ¿vale? Lo dicho, chicos, los tokens lo mismo. Al principio pueden parecer muy fastidiados, pero el resumen es el siguiente. Este te hace 3 de daño, este no te deja moverte y estos dos te joden las pericias. Ese es el resumen. Vamos a hablar ahora de las palabras clave. Hay ciertas unidades o ciertos personajes que tienen ciertas palabras clave, es decir, reglas. Estas reglas suelen aparecer en las cartas. Fijaros en el caso de Gar Saxon, suelen aparecer en negrito. Por ejemplo, ves, te tengo en la mira. Los personajes de esta unidad tienen tirador de primera 2. Algunas de estas habilidades vienen con corchetes al final, que ahora luego comentaremos, aunque en el vídeo anterior ya hablamos que hay efectos que se llaman apilables, que se suman. Tirador de primera sería un ejemplo, y fijaros que en la carta de Rex, que también tengo aquí a mano, hay otro ejemplo que es, por ejemplo, tenaz, ¿vale? Bueno, lo dicho, hemos hecho una tabla donde las tenemos todas resumidas. Aquí nada, aquí es leer simplemente. Contundencia, X. Cuando un personaje realice una acción de concentración, añadirá X dados extra a su siguiente ataque cuerpo a cuerpo, además del dado que le otorgue la acción de concentración. Recordad que concentración era que tu siguiente ataque de esta activación añadías un dado. Pues contundencia es un dado extra, es decir, si yo voy con 5 dados y hago y hago concentración, serían 5 más 1, 6, y si tengo en mi carta de personaje contundencia, en vez de 6 serían 1 más, 7. Fijaros que tanto contundencia como tirador de primera es lo mismo, pero cada uno para un tipo de ataque. Contundencia es fuerte, es duro en cuerpo a cuerpo, y tirador de primera es pues puto amo en disparo a distancia, en ataques a distancia. Pero es lo mismo, añades un dado adicional a la acción de concentración. Esa es la idea. Bueno, escalar. Cuando un personaje tenga esta regla, cuando vaya a avanzar o correr, en vez de eso puede trepar.
¿vale? Recordad que tanto avanzar como correr te permitía del mismo nivel de altura o inferior, y en el caso de trepar te va a dar mucho más movilidad, porque además puedes ir a niveles de altura superiores, ¿vale? Escalar es importante en el juego. Inmunidad X, pues bueno, eres inmune a lo que ponga en la X, que en este caso pues puede ser inmunidad a inmovilizado. Pues bueno, pues no podrás sufrir el estado de inmovilizado. Una cosa que acabo de caer, que no he comentado cuando he hablado de los estados, que es muy importante y también me gusta mucho: si tú has sufrido un estado, es decir, si tú por ejemplo tienes el token de expuesto y luego otro enemigo te va a poner otro token que también es de expuesto, no te pones dos tokens de expuesto, ¿vale? Te pones el token de expuesto que ya tenías y sufres un daño. Es decir, si pones más tokens de los que ya tiene la unidad, en vez de ponerlos en la carta, lo que hace es sufrir un punto de daño. Por lo tanto, es una característica muy importante a tener en cuenta, y ya os digo yo que muy importante de cara al juego. Luego tenemos protección. Cuando un personaje defienda, retiraremos un daño de la reserva de daño, ¿vale? Hay un momento determinado de la secuencia en la que se pone aplicar efectos de atacante y aplicar efectos de defensor, ¿vale? Pues es aquí donde quitarías un daño de la reserva antes de ponerlo en la propia carta del personaje que ha sufrido daño. Y por último, Tenaz, que es una habilidad que va a ser muy importante para los soldados clon. Pues bueno, Tenaz te permite que cuando un personaje defienda, no sea movido por el primer resultado de desplazamiento que procede del árbol de combate del atacante. Es decir, me están pegando y Gar Saxon me desplaza, pues vale, el primer desplazamiento me lo salto. Si luego el árbol de combate tiene un segundo y un tercer desplazamiento, eso sí me los como, pero el primero lo evito. Acabamos el vídeo comentando todo lo relacionado con el terreno, con la escenografía. Ya sabéis, y si no, pues os lo digo yo ya, que la escenografía en el juego de Star Wars Shatterpoint es de vital importancia. Ya vimos en el anterior vídeo que cuando hay escenografía los objetivos se sitúan arriba, y ya hemos comentado que una miniatura, si está en el mismo nivel del objetivo, tiene prioridad a la hora de controlarlo con respecto a miniaturas que estén en diferentes niveles de altura del objetivo. Bueno, cuando hablemos de terreno, de escenografía, en el reglamento hablan de tres cualidades, ¿vale? La primera de ellas es la altura. Luego hablaremos de terreno despejado o obstruido, y por último terreno transitable o infranqueable. Bueno, esto es bastante sencillo, es decir, primero del todo la altura. En este juego se consideran que dos partes de un terreno están a diferente altura si hay más de alcance 2 entre las diferentes partes, ¿vale? Me explico. Gar Saxon está en este nivel de altura, que sería el del tapete, y si ponemos la regla de alcance 2, ya estamos viendo de manera sencilla y visual que este nivel de altura es un nivel de altura superior, ¿vale? Es decir, cuando sobrepasa de altura 2, significa que es un nivel de altura superior. Y lo mismo aquí. Aquí, este nivel de altura de arriba sería un nivel de altura diferente a este, porque está a más de alcance 2. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si esto... ver cómo podemos hacerlo. Mira, ¿qué pasaría si esta escenografía fuese así? Que fuese de menos de altura 2 que Gar Saxon. Pues bueno, para Gar Saxon esto es el mismo nivel de altura. Ya sé que esto a lo mejor es un concepto fastidiado. Los que jugamos a Marvel Crisis Protocol estamos un poquito acostumbrados a estas movidas mentales, pero lo que hay que tener es una especie de visión con perspectiva, desde arriba, ¿vale? Lo que quiero decir con todo esto es que si no sobrepasa de altura 2, incluso aunque estuviese aquí, se consideraría el mismo nivel de altura. Y esto tiene connotaciones, como bien sabemos, a la hora de puntuar objetivos, ¿vale? Pero si sobrepasa de altura 2, como bien hemos visto anteriormente, en este caso Gar Saxon está a un nivel de altura, este sería un segundo nivel de altura, y este de aquí arriba seguiría siendo un tercer nivel de altura. Esto está lógicamente medido para eso, porque el juego está pensado para que hayan diferentes niveles de altura para disfrutar en su totalidad. Bueno, después hay partes de la escenografía que se consideran despejadas. Pues se considera una escenografía despejada aquella que no bloquea línea de visión. Más adelante veremos la línea de visión. Y el terreno que se considera que obstruye, que está obstruido, como por ejemplo muros o edificios, no permiten, son las partes de la escenografía que no permiten trazar línea de visión. Entonces, despejado, sí, línea de visión, lo bloquea, y obstruido es todo aquello que no permite trazar línea de visión. Y por último tendríamos el concepto de escenografía transitable, es aquella que te permite moverte a través de ella,
y escenografía infranqueable, que es aquella que no te permite mover. Pues bueno, aquí no hay mucha escenografía, pero es que no la tengo aquí a mano, pero si tuviésemos una montaña así muy escarpada y tal, pues se entiende que es infranqueable, porque Gar Saxon no puede pasar a través de ella. Pero en cambio, si tenemos campo abierto con algún murillo, alguna caja, lo que fuese, eso es terreno que puede ser transitable. Otro concepto muy importante, lo digo porque cuando en su día estuvimos haciendo el unboxing, yo dije lo contrario, porque no habíamos llegado aún a leer esa parte del reglamento, porque está prácticamente al final. Bueno, otra cosa muy importante en Star Wars Shatterpoint son los puntos de acceso. Los puntos de acceso, al principio de la partida tienes que hablar con tu contrincante claramente qué es lo que vamos a considerar punto de acceso o no. Los puntos de acceso vienen siendo escaleras o pueden ser también, por ejemplo, ascensores, cosas que te permiten moverte de un sitio a otro, ¿vale? Vamos a poner aquí algún ejemplo, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a poner esta escalera aquí y esta otra escalera aquí, ¿vale? Cuando un personaje termine su movimiento, que puede ser, ya sabéis, avanzar, trepar, correr, saltar, lo que queráis, alcance 1 o inferior de un punto de acceso, podrá decidir utilizarlo y ser colocado dentro de alcance 1 o inferior del otro extremo del punto de acceso. En ese momento la acción o el movimiento termina, ¿vale? Esto, así dicho, puede parecer una paja mental, pero es muy fácil. Yo con Gar Saxon estoy activando y decido correr. Utilizo la regla, la enfoco como yo quiera y corro, ¿vale? Si Gar Saxon acaba a alcance 1 o inferior, que es el caso, fijaros, estamos a alcance 1 o inferior, de un punto de acceso, en ese mismo movimiento Gar Saxon puede decidir o quedarse ahí, que no pasaría nada, o utilizarlo, de manera que recorrería hasta el otro extremo y sería situado a alcance 1 o inferior de dicho elemento de escenografía, que puede ser ahí o puede ser aquí, ¿vale? Lo mismo para este lado de la escalera, es decir, yo estoy con Gar Saxon por aquí, vuelvo a correr, como he acabado alcance 1 o inferior de esta escalera, en ese mismo movimiento podría decidir ascender y colocarme alcance 1. Lo dicho, esto no limita la altura. Si tuviésemos una escalera doble, que ahora mismo no la tengo a mano, pero si tuviésemos una escalera doble, Gar Saxon podría hacer lo mismo, ¿vale? Porque lo que hace al fin y al cabo es situarse en el extremo opuesto del punto de acceso, ¿vale? Lo dicho, acabas el movimiento alcance 1, te pones en el otro extremo alcance 1 como máximo. La línea de visión en el juego queda resumida en la siguiente tabla. Hablaremos que existe línea de visión si somos capaces de trazar una línea recta que no sea interrumpida desde cualquier parte de nuestra peana hasta el objetivo, ¿vale? Cualquier parte de nuestra peana. La línea de visión en este caso podrá ser ininterrumpida siempre que pase, por ejemplo, a través de personajes aliados o enemigos, es decir, los personajes tanto de tu equipo como del contrario no bloquean línea de visión, terreno despejado, como es lógico también, y terreno obstruido que se encuentre solapado con el personaje y también que esté a su misma o inferior altura, ¿vale? Es decir, si yo estoy solapado a ese elemento de escenografía, no me bloquea la línea, y si estoy atacando desde un nivel de altura igual o inferior, o sea, a cosas que estén en un mismo nivel de altura o inferior, en ese caso la línea de visión no es ininterrumpida, o sea, no está interrumpida, perdón. Por último, la línea no va a poder pasar, esto es importante, a través de terreno obstruido cuya altura sea mayor a la del personaje. Por lo tanto, disparando desde nuestra altura a una altura superior de un elemento de escenografía que obstruya, en ese caso no hay línea de visión. Y por último, si el objeto se encuentra encima de un terreno, la línea puede pasar ininterrumpidamente a través de todas las partes del terreno cuya altura sea igual o inferior al objeto. Es decir, finalizamos el vídeo hablando de la cobertura. La cobertura es un concepto que, bueno, recientemente ha sido modificado, porque sí que es verdad que no quedaba... Bueno, está bien explicado, lo que pasa que luego a la hora de jugar decías, joder, pues la cobertura aquí no se aplica, aquí sí que se aplica. Bueno, entonces, en este caso, cuando una unidad tenga cobertura X, el personaje en cobertura añadirá tantos dados a la defensa como el valor de la X. Es decir, si yo tengo cobertura 2, añadiré 2 dados a mi tirada de defensa. Si tengo cobertura 1, añadiré un único dado. Ojito, porque la cobertura es útil contra ataques a distancia, ¿vale? Los dados de defensa
se van a poder añadir contra ataques a distancia, nunca con ataques cuerpo a cuerpo. Y luego hay una serie de requisitos que se aplican a la cobertura. Como bien ves en la imagen, un personaje tiene cobertura de un elemento del terreno cuando cumple todo lo siguiente. Primero de todo, hablamos de cobertura si estamos beneficiados por un token de resguardo, que es este token de aquí. El token de resguardo es condición sine qua non, es decir, la condición imprescindible para que empecemos a hablar de cobertura. Si una miniatura no tiene un token de resguardo, no tiene cobertura, empezando por ahí. Entonces, cuando la miniatura tiene un token de resguardo, tiene cobertura. Además, el personaje defensor deberá estar alcance 1 o inferior de una o más partes del terreno de esa misma altura o superior del personaje atacante, ¿vale? Es decir, tenemos que estar situados a la misma altura o altura superior para beneficiarnos de la cobertura. Deberemos de ser capaces de poder trazar una línea recta desde cualquier parte de la peana del personaje atacante hasta cualquier parte de la peana del defensor que atraviese cualquier cantidad de esas partes del terreno, ¿vale? Es decir, tiene que haber algo entre medias del atacante y del defensor para poder considerarlo cobertura. Y por último, el personaje que nos ataca debe estar utilizando un ataque a distancia. Ya hemos dicho que cuando hablamos de ataques cuerpo a cuerpo, la cobertura no sirve para nada. Entonces, en resumen, cada token de resguardo nos aporta cobertura 1. Por lo tanto, si tenemos 2 tokens de resguardo, tendríamos cobertura 2. Y si tenemos cobertura 1 por una regla y luego un token de resguardo nos da cobertura 1, se sumaría. Estos son efectos apilables. Luego, por último, sí que me gustaría comentar, y ya acabamos el tutorial, otra tabla que hemos hecho en la cual se resume todos los efectos negativos que afectan a un personaje que esté trabado. Lo hemos visto durante los tutoriales, pero aquí está resumido y lo tenéis en la hoja de referencia. Primero, si queremos avanzar, en vez de avanzar tendremos que correr. Recordad que no podemos trepar. Acordaros que no podremos utilizar ataques a distancia si estamos trabados en combate. Y por último, una unidad, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, una unidad que esté trabada en combate no podrá recibir ni tampoco tener tokens de resguardo. Bueno chicos, espero que estos 2 vídeos os hayan sido de mucha utilidad para iniciaros en el mundo este de Star Wars Shatterpoint. Desde luego, desde aquí hemos tenido toda la mejor intención para haceros llegar este contenido. Ya os digo que bueno, la idea es tener acceso a las reglas en castellano, que desde luego las tenéis por ahí colgadas, y luego nosotros por nuestra parte hemos intentado añadir este granito de arena al asunto haciendo esta hoja de referencia rápida que ya os digo, la tenéis en la descripción de ambos vídeos. Lo dicho, espero que os sea útil, que hayan ayudado a más de una persona por lo menos a esclarecer las dudas, y por supuesto, si se os queda alguna duda con relación a alguno de los temas que hemos tratado en estos 2 vídeos, las podéis dejar en los comentarios, que nosotros cuando podamos os contestamos aclarándolas con el reglamento en la mano. Nada chicos, muchas gracias por la atención, por la visualización, y por supuesto, en el caso de que podáis darle like y que podáis comentar, estaría de maravilla para nosotros. Muchas gracias y nos vemos próximamente en el canal con mucho más contenido y por supuesto contenido orientado a este pedazo de juego que es Star Wars Shatterpoint. Hasta luego chicos.